¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué Bien, tal? bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vos por acompañarnos. Bueno, quiero que hoy desarmemos algunos de los mitos en torno al vapeo, que son muchos, hay Gracias. muchos, y quiero que vayamos desmitificando un poco todo este proceso. Vamos a hablar un poco sobre tu experiencia personal, ¿no? Cómo llegaste, pero antes quiero ir a un punto central. Vapear es menos malo, lo dice la ciencia, Definitivamente. ¿no? Es un hecho básicamente comprobado. Ujú. No hay que esperar, ¿no? La evidencia científica es contundente y el riesgo relativo del cigarro electrónico, bueno, mejor dicho, el vaporizador frente al cigarro combustible es enormemente distinto, mucho, mucho, mucho más bajo. Ujú. Ahora, ¿qué te lleva a vos a empezar a trabajar, ¿no? Este tema y tan bien como lo haces del vapeo? ¿Por qué la defensa del consumidor incluso? ¿Por qué la defensa del derecho de los consumidores? Pero, ¿cuál es tu experiencia personal con esto? Pues porque soy un consumidor. Yo dejé de fumar hace 7 años, Ujú. en agosto del 16, con un vaporizador. Eh, la realidad es que ni siquiera lo empecé a usar con el propósito de dejar de fumar. No me veía dejando de fumar y Ujú. 2, 3 semanas después ya no fumaba. Eh, y, y me pasó una cosa. Por un lado, sabía que había un chorro de gente afuera, igual en las mismas circunstancias que yo, fumando 2 cajetillas al día de cigarros. Y por otro lado, la verdad es que también me enojó la desinformación que existía, el hecho de que ya desde entonces en México existía una prohibición que, si bien no era aplicada de manera tan radical y tan intensa como se hace ahora, pues ya existía. Ujú. Y, y, y eso me motivó un poco a empezar a entender qué había detrás del vapeo y eventualmente pues acabé tratando en mis tiempos libres de defenderlo, ¿no? Ujú. Ahora, más allá de la experiencia personal, también sabemos que dejar de fumar es una de las principales motivaciones, ¿no? Que hay en torno a la hora de consumir productos de vapeo. De hecho, la gran mayoría de usuarios de vaporizadores son exfumadores y también, en una menor proporción, usuarios duales, Ujú. porque finalmente este es un proceso muy libre en el que cada quien marca la pauta, ¿no? O su propio camino, y ciertamente es muy normal que exista un proceso de uso dual hasta que eventualmente el producto menos nocivo, el producto más agradable, acaba ganando, que suele ser el cigarro electrónico, ¿no? Ujú. Y además, vapear no es lo mismo que fumar. La gente también confunde mucho No, estos evidentemente, verbos. y ciertamente quienes se oponen al vapeo y todos los negacionistas de la reducción de daños insisten en hacer esta confusión y utilizar este término de fumar, que Mm. digo, todo lo que hay que hacer es tomar el diccionario Ujú. de la Real Academia para darse cuenta que la definición de fumar no incluye el vapeo, y de hecho ya el vapeo como verbo está incluido en el diccionario. No es lo mismo, no es lo mismo ni por la acción, aunque se parezca, y no es lo mismo por los efectos a la persona, al contrario, ¿no? Ujú. Fumar hace mucho daño. Vapear no está exento de riesgos, no es inocuo, pero es Ujú. significativamente menos dañino. Ujú. Claro, porque cuando uno fuma, digamos, también están lo que surge de la combustión, ¿no? Es Así es. completamente tóxico. Y ahora hay otro tema interesante, ¿no? Porque a veces se confunde y se asocia el fumar automáticamente con cuestiones o los peligros o los daños que de hecho genera el consumo de cigarrillo con la nicotina. ¿No? Uh-huh. No se termina de separar y hay mucha gente que insiste, ¿no? En que lo perjudicial de fumar cigarrillo precisamente es la nicotina, cuando en realidad, digamos, toda la combustión que surge de todo eso, lo tóxico que hay en el cigarrillo. ¿Cómo identificamos esto incluso en los vapeadores? Uno puede ir controlando, regulando también el nivel de nicotina y también trata de eso, ¿no? De Sí. generar una alternativa. Bueno, lo que pasa es que la nicotina es la sustancia por la que se fuma, Lo hace adictivo. principalmente, ¿no? Antes que, a ver, yo no usaría el término adictivo porque Ujú. suele implicar un juicio moral. Es Por cierto. supuesto, causa dependencia, Dependencia. nadie dice que no. Sin embargo, pues de la misma manera que la gente toma café y uno de los motivos Sí. de beber café es consumir cafeína, o comen chocolate que tiene teobromina, ciertamente se fuma por la nicotina, pero no es la nicotina la causa de las enfermedades asociadas al tabaquismo. La Ujú. nicotina no da cáncer, la nicotina no provoca enfermedades pulmonares. Todo esto lo produce las casi 7,000 sustancias que Ujú. existen en el humo de tabaco,
porque el problema de la nicotina es que históricamente se la ha consumido pues, de una manera muy sucia, de una manera muy dañina, que es por medio del tabaco combustible, ¿no? Pero la nicotina desasociada del humo es significativamente, bueno, es que decir inclusive significativamente menos dañina es inclusive absurdo, porque si bien tampoco es inocua como, vamos, prácticamente no existe nada inocuo, la nicotina no es la causa de las enfermedades, ¿no? Eso. Es la razón por la que se fuma, es un estimulante y tiene sus propias propiedades, perdón por la redundancia. Y ahora, cuando nos toca hablar de alternativas, ¿no? Alternativas a la hora de dejar de fumar, a veces se habla de, por ejemplo, los parches o el chicle. ¿Y por qué se insiste tanto en no dejar que esto sea una alternativa? ¿Por qué hablabas de la desinformación, ¿no? ¿Por qué hay tanta desinformación al respecto? ¿Y por qué hay además tanta propaganda en contra, Tomás? Yo pensaría que, digo, habría que... Hay intereses, ¿verdad? Ciertamente hay intereses y también es un tema ideológico. Creo que es la realidad. El movimiento antitabáquico me parece que ha sido rebasado por la realidad y por la tecnología desde hace mucho tiempo. No estoy diciendo que no sea legítimo el buscar que la gente no fume para no hacerse daño. Lo que pasa es que básicamente todo el antitabaquismo y hoy en día esta postura antivapeo está construida sobre un principio de abstinencia, ¿no? Como única salida del tabaquismo que se podía explicar en los 60s, en los 70s, inclusive todavía en el 2003 cuando se hace este tratado que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Pero si ustedes ven las políticas que se aplican, todas las políticas antitabaco en realidad son políticas desarrolladas en los 60s y en los 70s, ¿no? Y el vapeo llega como un disruptor. Y es que esa es una tecnología disruptiva, les llegó a plantear un panorama totalmente distinto y ya no es necesario que te abstengas de consumir nicotina. Puedes hacerlo de esta otra manera, significativamente menos dañina, ciertamente agradable, ¿no? Y que además pues, tiene la particularidad de ni siquiera causarle daños a terceros, porque el vapor ambiental, es decir, lo que exhalamos los usuarios, no supone un riesgo para quienes nos rodean, ¿no? Ahora, cuando hablamos de experiencias, ¿no? De ejemplos, de casos puntuales, concretos, llevados a la política pública real, ¿cuáles dirías vos? Vamos a hablar después a nivel un poco más global, pero en América Latina, en nuestra región enfocada, el caso de México también, ¿de qué manera encontraríamos alguna especie de índice o ranking? Digamos, ¿cuáles serían los países en los que es más fácil tener acceso al vapeador y en los que es más difícil, donde hay más regulación, más prohibición? Bueno, países con prohibición que me vengan a la mente, Argentina, Panamá, me parece que Uruguay, Brasil, México y recientemente Venezuela. Literalmente con una prohibición no de uso, pero sí una prohibición de comercialización que finalmente se traduce en una limitación de la autonomía de los usuarios porque 100%. Si no puedes comprar, pues de alguna manera están afectando tu derecho, ¿no? Por eso me da a veces risa cuando dicen que al no prohibir el uso están respetando la autonomía de las personas. No es cierto, no están respetando mi autonomía, a menos que consideren que es válido y valioso lanzar a las personas al mercado negro, ¿no? Países donde es un poco más accesible y han sido, no diría a sus autoridades necesariamente tolerantes en relación con el vapeo, pero que ciertamente es más fácil, pues por ejemplo, Colombia. En Costa Rica está regulado también, por ejemplo, pero regulaciones que han propuesto y como la que aplica en Costa Rica es básicamente una equiparación con los productos de tabaco combustible, con el cigarro, y eso también es profundamente equivocado porque no puedes regular dos productos que suponen riesgos totalmente distintos de la misma manera, ¿no? Porque además de ser desproporcionado, pues envías un mensaje incorrecto a la gente que pues con toda lógica piensa si está regulado de la misma manera, quiere decir que hacen el mismo daño. Y como tú decías hace un momento, finalmente todas estas restricciones y todo esto está acompañado siempre de mucha desinformación, ¿no? De engaño y de ingeniería social. ¿Y el caso de México? México, la realidad es que en México la comercialización ha estado prohibida desde 2008, cuando se expidió la Ley General para el Control del Tabaco.
pero la prohibición venía de una interpretación extensiva y me parece injusta de uno de los artículos de la ley, porque no habla de vapeo. Pero la prohibición fue ciertamente poco aplicada, ¿no? Apareció y creció el vapeo, gracias a Dios, en México. Digo gracias a Dios porque así pude dejar de fumar. Pero con el régimen actual, esta postura prohibicionista se intensificó, se ha vuelto sumamente radical, ha ido acompañada de campañas de desinformación y por el más reciente decreto de prohibición del 31 de mayo del año pasado, que además absurdamente se emite meses después de que la Suprema Corte de Justicia ya había dicho que la prohibición de comercialización era inconstitucional. Insistir en ello, pues, digo, me parece bastante autoritario, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Y además que cómo se termina creando ese mercado negro que existe, digamos, lo hablábamos antes detrás de cámara, donde digamos, mientras exista la demanda va a haber oferta, va a haber alguien que lo genere. Así es. Y ahora expandiéndonos un poco, ¿no? Saliendo de la región, quizás ir más a Norteamérica, Europa, otros casos. ¿Cómo lo ves? Si hay algún caso que funcione de ejemplo que podamos ver como, no sé si ideal, ¿no? Pero el caso que hoy mejor aplique en estos términos. En términos generales, países como Inglaterra y Nueva Zelanda han abrazado sus gobiernos más esta idea de la reducción de daños como una política bastante más pragmática, inclusive diría humanista, empática, porque se centra en las personas. Y en el caso de Nueva Zelanda tienen una legislación bastante favorable, con sus pros y sus contras, evidentemente como cualquier política pública y cualquier norma, pero bastante más abierta y que permite la comercialización. Filipinas recientemente acaba de regular a los vaporizadores de una forma diferenciada en comparación con los productos de tabaco. Sin duda alguna, el gobierno inglés quizá hasta ahora ha sido punta de lanza porque con este pragmatismo que creo que los caracteriza, se dan cuenta de que no se trata de obligar a la gente a vivir de una determinada manera, que es lo que está detrás de promover la abstinencia como única salida del tabaquismo, sino de que la gente deje de enfermarse y morirse por fumar. Y por lo tanto, no solamente lo han regulado o han tratado este producto de una manera más abierta, que como sucede en países como México, donde está prohibido, sino que además el propio gobierno lo propone a sus fumadores, ¿no? Los invita a que si no pueden dejar de fumar de otra manera, hagan el cambio y utilicen una alternativa de reducción de riesgos. Y el efecto es clarísimo. Voy a ponerte un caso, variarán un poco las cifras por luego de memoria, pero en 2012 en Inglaterra, en el Reino Unido, la tasa de tabaquismo era de alrededor del 22-23%, y ahorita es del 14% más o menos. En México, conforme al ENSANUD de 2012, la tasa de tabaquismo para adultos, que se consideran personas de 20 años para arriba, era del 19.7, 19.9, y en la última ENSANUD hace un par de años, creo que se lo publicaba el año pasado, era 19.1. Es decir, no ha habido nada de reducción. Pero esta reducción de las tasas de tabaquismo en países donde el vapeo ha penetrado más o donde ha sido no necesariamente favorecido por sus gobiernos, pero cuando menos ha sido de uso extendido, ha sido notable el descenso de tasas de tabaquismo conforme incrementa el consumo de estos productos. Entonces, la realidad es que creo que es evidencia que funciona. Y finalmente, yo creería que la mejor prueba de que la reducción de daños funciona para reducir el tabaquismo es el caso de Suecia. En Suecia se consume un producto de tabaco que se llama snus, que es un producto oral mucho menos dañino que fumar, probablemente inclusive menos dañino que vapear. Y Suecia hoy en día, su tasa de fumadores es del 5% de la población, básicamente se considera un país libre de humo. Pero la tasa de usuarios o consumidores de tabaco es básicamente igual a la media europea, 20 y algo por ciento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los suecos consumen snus y no fuman. Ahora, esto va de la mano con el hecho de que Suecia es el país de la Unión Europea con menos enfermos por tabaquismo, ¿no? Entonces, la prueba poblacional
de que la reducción de daños funciona, pues ahí está. Pero sí, por eso decía que es en gran medida un problema ideológico. Sí, los hechos y los números están de este lado. Claro, definitivamente. Ahora, también tiene que ver, y lo repasamos de alguna forma a lo largo de la conversación, los derechos del consumidor, que creo que esa es otra parte también crucial a la hora de hacer una defensa del consumo de vapeo. Tiene que ver con una decisión personal. Yo decido si quiero dejar de fumar con tal o tal alternativa, y no solamente dejar de fumar, si quiero consumir vapeador, si quiero consumir lo que sea. Yo tengo que ser responsable, asumir las consecuencias y tomar decisión por mí misma, ¿no? Entonces, nos encontramos cada vez más con estos gobiernos, no solo prohibicionistas, sino también paternalistas. Existe ese paternalismo en el que estos caudillos populistas, estos gobernantes que empiezan a decidir, ¿no?, sobre lo que hacemos con nuestra vida, lo que no hacemos, empieza a crecer, ¿no? Que vemos cada vez más una insistencia en ese paternalismo gubernamental que es terriblemente tóxico porque limita esa autonomía de la que hablábamos recién, la autonomía de cada individuo, poder tomar decisiones por uno mismo, ser consciente, ser racional, poder tener esa capacidad de decidir, simplemente de decidir, de elegir por uno mismo, ¿no? Sí, no, definitivamente. Creo que este sistema casi tutorial, ¿no? En el que los gobernantes o estas élites sanitarias de tecnócratas parten de la base de que ellos, o de la falsa asunción de que ellos saben lo que es mejor para indicar cómo debemos vivir nuestras vidas, pues implica una especie de intromisión muy profunda en nuestra autonomía, porque finalmente al modificar el mercado, al meter prohibiciones, al meter regulaciones desproporcionadas, pues simplemente lo que están haciendo es orillándonos a actuar de una determinada manera o tratando de obligarnos a actuar de una determinada manera. Y si no la seguimos, vienen los castigos, ¿no? Los castigos a través de impuestos elevados, es decir, más allá de lo que es lógico desde un punto de vista financiero. No, hay un componente no fiscal, por ejemplo, en todos estos impuestos, como lo es el impuesto al tabaco, pero también como son los impuestos que han pretendido ponerle estos productos en aquellos lugares donde está permitida la venta, ¿no? Que son impuestos que lo hacen tan caro que lo que hacen es tratar otra vez de orillar a que la gente no los compre, y si no está el castigo, que es el gasto, ¿no? No en vano en inglés les llaman sin taxes, ¿no? Impuestos del pecado. Tal cual. Bueno, Tomás, hay muchas organizaciones que hoy están haciendo énfasis en la defensa del vapeo, del derecho del consumidor, Consumer Choice Center, el World Vapers Alliance también, distintas organizaciones y a lo largo de la región también. Ahí veo, además de ese auge de los gobiernos paternalistas, también veo un auge de muchas instituciones, medios de comunicación, de personas que también defienden el derecho del consumidor, que hacen frente a todas esas medidas paternalistas. ¿Qué recomendaciones das a los que estén del otro lado? Recomendaciones en términos de hacer seguimiento del tema, de poder romper con todos los mitos que hay en torno a esto. ¿Dónde está la información? ¿Dónde podemos encontrar datos? ¿Qué recomendás? Para buscar datos, yo creo que hay documentos muy relevantes, como podría ser Nicotine Without Smoke del Royal College of Physicians. Es una publicación de 2016. Hay varias publicaciones de una agencia sanitaria inglesa que se llamaba Public Health England. Ahora tiene otro nombre que ahorita no me viene a la mente, pero la más reciente actualización de evidencia se llama Nicotine Vaping in England 2022, que además es extensísima. No se preocupen porque tiene un sumario ejecutivo con todos los temas que tratan, porque el documento en sí mismo creo que tiene más de 1,600 páginas. Y ese me parece muy afortunado porque además básicamente trata todos los temas que están relacionados con el vapeo, no solamente temas de la salud, sino temas poblacionales, quienes lo usan, etc. Y lo más interesante es que Public Health England, o esta autoridad hoy en día, en 2015 habían acuñado una frase con la idea de comunicar el riesgo relativo a estos productos, que decía que, aunque no se sabía con certeza a largo plazo los daños, no era probable que estos excedieran del 5% de los daños de fumar, y bien podría ser una cantidad mucho menor. En 2022, 7 años después, insisten en que sus estimaciones son adecuadas y que efectivamente estos productos son significativamente menos dañinos, ¿no? Informarse, se trata de eso, ¿no? Yo creo que sí, y cuidarse mucho de
titulares a veces de las noticias que se refieren a un caso en particular, no porque haya que quitarle mérito a los casos, sino porque muchas veces ni siquiera son reales. Y tratar de hacer un esfuerzo, a veces de ir más allá, porque el problema de la desinformación, cuando esta permea en tantos medios, pues es que nos pega por todos lados, ¿no? Y claro, no me extraña que de repente tomo mi vaporizador y la gente me voltea a ver y me dice, oye, es que eso hace mucho daño. Y digo, no, por supuesto que no, te están engañando. Bueno, gracias, Tomás, muchas gracias. Fue un placer de verdad conversar con vos y aprender tanto, y le dejamos a la audiencia seguir interesada en esto, seguir preguntando, cuestionando, leyendo, informándose, que al final se trata de eso, ¿no? De romper mitos y de empezar a pensar por nosotros mismos, de romper con todos esos mitos que hay en torno al vapeo. Gracias. Gracias, muchas gracias.